Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz domingo de la Divina Misericordia. Estamos nuevamente aquí, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, para compartirles la palabra de Dios el día de hoy. Este domingo, bien lindo, bien interesante las lecturas que tenemos, y antes de empezar queremos iniciar como siempre con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor Dios bendito, por este día. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por estos medios que tú pones para que tu palabra corra, Señor bendito. Te quiero pedir, como todos los días, Señor, te estamos pidiendo por los que están enfermos, por este virus, por esta enfermedad, especialmente por los ancianos, por los que están solos, los que están sufriendo mucho, Señor, por los presos tal vez, Señor. Te pedimos por el personal de hospitales, por los médicos, por los bomberos, las enfermeras, los policías. Y te pedimos, Señor Dios bendito, por todos los otros, por todos los demás, Señor, para que envíes tu Espíritu Santo, Señor, sobre la tierra, y será renovada la faz de la tierra, Señor. Especialmente si envías tu Espíritu Santo, serán renovados nuestros corazones. Queremos verdaderamente, Señor, sentir un corazón arrepentido y contrito, porque hemos pecado contra ti, Dios Santo. Hemos caminado a espaldas tuyas, Señor, y te pedimos perdón por eso. Muestra tu gracia, tu bondad y tu misericordia sobre todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, invocando la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y hermana, estamos aquí en este día precioso. Amaneció un día excelentísimo y le damos gracias al Señor porque es día de la Divina Misericordia, domingo de la Divina Misericordia. Una fecha, una fiesta instituida hace 20 años por San Juan Pablo II, y que, entre de otras cosas, él expresó ese día: hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Fue la expresión que tuvo San Juan Pablo II. Y bueno, pues sin más, vamos a entrarle a las lecturas. Vamos a hacerlo un poquito más condensado. Vamos a hablar únicamente del Evangelio, para no extendernos mucho como hemos pretendido y como hemos querido hacerlo. La primera lectura, para que usted la busque en su casa, es Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, de los versículos 42 al 47. ¿Qué revela allí San Lucas, o qué dejó escrito? Dejó escrito de que la comunidad en ese tiempo se congregaban básicamente para hacer 4 cosas, dice ahí la escritura, para que usted la lea en su casa. Se congregaban para partir el pan, para convivir en comunidad, para compartir lo que tenían y para hacer oración. Esa era la primera iglesia que empezaba a caminar. Y dice que todo el pueblo los tenía en gran estima y les tenía hasta temor, porque las cosas grandes que se estaban dando entre ellos. Y dice que dentro de ellos mismos vendían sus propiedades y sus cosas y daban ese dinero para que la iglesia empezara a surgir y empezara a caminar. Eran principios de nuestra iglesia, en la que los primeros en adherirse era gente muy pobre, y que fueron los que escucharon, los que tuvieron el llamado y los que empezaron a entender, conforme a la revelación del Espíritu Santo, la palabra que los apóstoles predicaban. Y luego, en la segunda lectura, es la primera carta de San Pedro. Está él hablando desde el versículo número 3 al versículo número 9. Y ahí San Pedro está explicando, primero empieza su carta de este tramo del versículo 3 con lo que llaman los especialistas un mini credo. ¿Por qué? Porque empieza diciendo y agradeciendo, alabando a Dios, que es Hijo de Dios y que es Dios y Señor. Y luego empieza a revelar que, a pesar de que tengamos pruebas,
A pesar de que estamos pasando por dificultades y situaciones difíciles, Dios en esa prueba, Él hace la comparación del oro, como el oro con el fuego se hace precioso después de ser una piedra normal y cualquiera, sin forma. Y dice, si el oro siendo corruptible se vuelve de esa manera, con nuestras pruebas nosotros nos estamos haciendo más valiosos que el oro, porque dice que tenemos una herencia que no se va a marchitar, no se va a destruir, no se va a manchar, y que esa herencia es para nosotros, los que creemos. Y dice una palabra también muy especial, dice, ¿cómo ustedes, sin haberlo visto, porque ya estas cartas de San Pedro, acuérdense que fueron escritas ya cuando había pasado un cierto tiempo de la crucifixión, y ya la gente que oía, que venía y que acudía a las comunidades, ni siquiera había visto la crucifixión, ya había pasado años de eso. Y dice, ¿cómo ustedes sin verlo han creído? Dichosos ustedes. Y ahí estamos incluidos nosotros también, mi querido hermano y hermana. Y luego entonces vamos a saltarnos directamente a lo que es el Evangelio. Ese sí lo vamos a leer y vamos a platicar de él, porque aquí hay una revelación bien linda y bien bonita. Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al 31. Dice la palabra de Dios, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando apareció Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, yo no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa de nuevo, y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar cerradas las puertas, y se colocó de nuevo en medio de ellos. Y dice, la paz esté con ustedes. Después le dice a Tomás, mira mis manos, toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, aquí hay una cosa revelada muy interesantísima, muy increíble. Primero, el domingo de la misericordia, vamos a decir, la divina misericordia. Vamos a hablar de la divina misericordia.
ya estaba, ya había sido revelada aquí en este pasaje. En este pasaje ya estaba. Vamos a ver por pasos. Vamos a ver por pasos, porque no se me confunda. Dice, primero, el Señor se le empieza a aparecer a una muchacha, Elena Kowalska, allá en Polonia, y la empieza a invitar a que venga con él, a que la siga, a que en la vida religiosa. Pero ella todavía no tenía el tiempo, no tenía la decisión, esto y el otro. Y una vez en una de esas, dice que estaba en un baile, ella muy elegante, vestida, un baile de esos de la época. Y mientras bailaba ella muy distraída y esto, tiene la imagen del Señor Jesús que se le presenta muy maltrecho, muy maltratado. Ella se queda, como decimos, de una pieza, ¿verdad? Se queda paralizada, se queda viendo, pensando, y le dice el Señor, ¿hasta cuándo te voy a estar esperando? Ella tiene un llamado más fuerte, ella empieza a tener lo que se llaman locuciones, es decir, diálogos con el Señor, hasta que ingresa en la vida religiosa. Cambia de nombre al entrar al convento y se llama Faustina, Sor Faustina. A Sor Faustina le fue revelada el proceso, el mensaje de la divina misericordia. Y fíjese que él dice, entre otras cosas, dice, el mayor de los pecadores que acuda a mí recibirá misericordia. Es decir, no hay pecado más grande que pueda superar la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de la misericordia empatándola con el evangelio de hoy? Porque mire, en la primera vez que estaban reunidos, donde no estaba Tomás, dice que llegó el Señor Jesús, se presenta en medio de ellos, sopló sobre ellos como Dios sopló en la primera creación. San Pedro, cuando lean en su primera carta la lectura de hoy, dice que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Estos apóstoles con ese soplo fueron una nueva creación. Pero al mismo tiempo la misericordia de Dios fue infusa en ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Mire, mi querido hermano y hermana, el sacramento de la confesión que fue instituido en esta aparición es el sacramento donde se dispensa la misericordia de Dios. El que no quiera recibir perdón o misericordia de parte de Dios no cree en el sacramento de la confesión. Porque el mismo Señor le está diciendo, el mayor de los pecadores que venga a mí recibirá mi misericordia. Mi querido hermano y hermana, dice que Dios es amor, lo dice San Juan. Sabemos que Jesús es amor, murió en la cruz por nosotros, Dios nos ama. Una forma más grande de amor se llama exactamente misericordia. Exactamente. Una medida más grande del amor es la misericordia, el perdón de los pecados. Y mire, mi querido hermano, dice que lo que nosotros merecemos con nuestro pecado, si vamos a la confesión, lo que deberíamos recibir al confesar nuestro pecado, recibimos en lugar de eso perdón y misericordia. Perdón y misericordia.
Fíjese que dice misericordia no es lo que merecemos, pero en la confesión es lo que recibimos, hermano querido, es lo que les quise decir. Y dice en el diario, en el numeral 699, deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Numeral 699 del diario de Santa Faustina. Hermanos queridos, hoy es día, y hermanas queridas, hoy es día de la divina misericordia, día en que se dispensan gracias, dice Sor Faustina, día en que se dispensan gracias. Qué gracia más grande que pedir el perdón por nuestros pecados. No podemos ir a confesarnos en el día de hoy, pero hay una promesa. Dice Sor Faustina que si nosotros hacemos un acto de contrición y prometemos en el primer momento que tengamos ir a confesarnos, el mayor de los pecadores recibirá misericordia y perdón de la fuente de la misericordia, que es el Señor Jesús. Y volviendo entonces al Evangelio, dice el Señor, hablándole a Tomás, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y un hombre de fe, una mujer de fe, es la que cree sin haber visto. Lo dice el Señor aquí también, lo confirma cuando dice, porque has visto, le dice Tomás, has creído. Mira, dichosos y dichosas, digo yo, felices los que crean sin haber visto. Y ahí entramos tú y yo. Y para terminar, dice todavía San Juan, otras muchas señales hizo que no están escritas en este libro, etcétera, etcétera. No lo mete como para rellenar su capítulo y poder cerrar bonito, sino que ya hemos visto que no hay nada que está de más ni de menos en la palabra de Dios, sino que dice, estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, estas cosas fueron escritas para que tú y yo tengamos vida, para que creyendo tú y yo tengamos vida y vida eterna. Pidámosle al Señor que en el día de hoy de la misericordia podamos nosotros de verdad examinarnos ante el Señor. Una de las cosas que me impactaba a mí de Santa Faustina es esta. Le dice el Señor Jesús en una de sus apariciones, dame todo. Y le dice Santa Faustina, dame tu vida, le dice Santa Faustina, pasado, Santa Faustina le dice, Señor, te he dado todo. Ya te he dado mi vida, no tengo nada. Falta algo, le dice el Señor Jesús. Y le dice Santa Faustina, ¿qué es, Señor? Dame tus miserias. Dame tus miserias. Dame tus miserias, Señor Dios bendito. Aquí estamos nosotros, Señor, frente a ti en el día de la misericordia, de la divina misericordia, Señor. Muéstrame, Dios bendito, qué falta que yo te entregue. Examíname hoy que es día de la divina misericordia, Señor. Entra en todo mi pasado, mi niñez, entra en mi juventud y muéstrame qué miseria te he estado escondiendo, qué basura no te he podido entregar, Señor, porque este día yo quiero ser dispensado de tu misericordia.
y quiero tener un soplo nuevo de vida, ser una nueva creación como hiciste con tus apóstoles, Señor. No lo merezco. No hay forma de ganarlo, no hay forma de comprarlo, no hay forma de adquirirlo, pero hay una forma de obtenerlo. Si lo pido y si creo y si actúo como hombre de fe, como le dijiste a Tomás. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. Y examínanos y límpianos de todas nuestras miserias y sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, invocando el nombre tuyo, Jesús bendito, invocando el poder del Espíritu Santo de Dios y la intercesión de María Santísima, María Auxiliadora. Por lo tanto, lo damos por recibido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y feliz domingo de la Divina Misericordia.